Bienvenidos una vez más a Lights Up. Gracias a todos por estar en mi programa. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una crisis mental? Sabemos que las crisis mentales son difíciles de llevar diariamente. Sabemos que nos impacta mucho porque siempre tenemos en nuestra mente eventos traumáticos del pasado. A pesar de esto, sabemos que cuando tenemos una crisis mental también es debido a que arrastramos un cuadro de depresión, arrastramos, por ejemplo, un cuadro de no poder dormir, arrastramos, por ejemplo, un cuadro de repensar constantemente las cosas y, lo más importante, de no tener ganas de hacer nada, de sentir que todo se te viene encima como una avalancha y que te ahoga. Estás asfixiado y no puedes respirar de todas las cosas que tienes alrededor. A pesar de que cuando una persona tiene una crisis mental, dependiendo de las crisis, porque hay diferentes tipos de crisis, tiende mucho a compararse con las personas y tiende mucho también a tener pensamientos negativos. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para cuando se tenga una crisis mental? Pues bueno, yo creo que como siempre lo primero de todo es identificar tus fuentes de apoyo. Tus fuentes de apoyo pueden ser tus familiares o tus amigos, alguien con los que tú realmente confíes, con los que tú crees que puedas realmente pues hablar durante horas, porque claro, tienes una crisis mental. Otras sería tu médico, siempre y cuando ese médico no te vaya a recetar pastillas. Voy a hacer un inciso aquí, chicos. Los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas están para ayudarnos siempre y cuando tengamos una crisis mental, una crisis emocional, una crisis existencial y todo lo que salga de la cabeza. Cuídense de ir a médicos generales o de estos psiquiatras, porque no son todos iguales, estos psiquiatras o de estos psiquiatras pues que les gusta mucho medicar con pastillas. Y tú pensarás, ¿pero qué dices, María? Es muy sencillo, piénsatelo bien. Tú vas al médico porque le dices que te encuentras un poco mal, porque le dices que a lo mejor pues hombre, no te apetece comer, bueno, pues porque a lo mejor estás un poco de bajón. No te va a mirar si te hace falta alguna vitamina, no te va a mirar si es que a lo mejor, no sé, estás empezando a desarrollar algo dentro de tu cuerpo, porque recordemos que genéticamente el ser humano hemos evolucionado durante todos estos años, por lo tanto se pueden traer enfermedades raras, como se está viendo en muchísimas partes del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace un médico? Al médico no le importa. El médico te manda una pastilla. Esas pastillas, estos antidepresivos, estos anti lo que tú quieras, hacen que te conviertas en una persona dependiente de esa droga. Cuando nosotros tenemos una crisis existencial, primero hay que identificar qué es lo que nos hace estar así. Evaluemos la situación en la que estamos, evaluemos nuestro entorno, evaluemos nuestras emociones. Estoy enfadado, pero ¿por qué estoy enfadado? ¿Por qué quiero esto? Pregúntate a ti mismo, hazte preguntas. ¿Estoy teniendo una crisis existencial por alguna razón, por alguna persona? ¿Estoy tomando mi responsabilidad? Porque también hay que asumir que hay que tener responsabilidad. Sí, responsabilidad en todas las cosas que queremos pensar. Bueno, ¿y si ahora me encuentro mal? ¿Qué puedo hacer? Acuérdese que siempre tienen que acudir a profesionales de verdad.
a profesionales de verdad que no solamente se quieran dedicar a darles una pastilla, a profesionales de verdad que le escuchen, profesionales de verdad que realmente sepan lo que están haciendo y no les empiecen a dar pastillas para que se queden ahí como una persona que se ha drogado, porque usted no necesita una pastilla. Usted lo que necesita es una persona con la que puede hablar, una persona que le dé un abrazo. Porque lo que tú estás lidiando es con la salud mental. ¿Cómo lidiar con una crisis? No es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un médico te da un tratamiento que no es necesario, te da un tratamiento que no hace más que ponerte aún más nervioso, ¿qué está haciendo? Pues te está rompiendo el hígado. Seguramente, está dañando diferentes partes del organismo de tu cuerpo. Pero ¿por qué tenemos estas crisis mentales? Puede ser por los eventos, puede ser por genética. Pero los más comunes que se ven son realmente trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, fobias, depresión, trastornos de alimentación, trastornos de personalidad. Todo es un trastorno. Hay que saber cómo llevar esto. No puede ser que todo sea un trastorno en la vida. Hemos de aprender más a conocernos a nosotros mismos y más a no querer buscar la aceptación y la validación de una persona. Porque, ¿sabes? Hoy en día, si estás enfermo, lo puedes poner en la tecnología, lo puedes poner, por ejemplo, en el YouTube, lo puedes poner en las plataformas. Muchas personas tienen crisis mentales. Son crisis mentales debido a que, uno, puede que no tengan la atención necesaria. Hay personas que sufren de crisis de atención. Hay personas que quieren sentirse unidas a otras personas. Hay personas que no encuentran el sentido a su vida. Dejen de pensar que otras personas pueden solucionar sus crisis mentales. Una persona normal, sin ningún tipo de enfermedad neurológica, tiene una crisis existencial y mental debido a una separación, debido a una mala gestión financiera, debido a un problema familiar. No es necesario que te tomes una pastilla, o no es necesario para aquellos que estéis estudiando que estéis recomendándoles pastillas. A veces una persona solo necesita hablar. Por lo tanto, busquen a un buen psicólogo, psiquiatra y psicoterapeuta. Busquen a una persona profesional que sepa que la medicina, no digo que esté mal, pero hay que echar mucha menos mano de esta medicina química y falsa, como lo llamo, porque yo la llamo medicina falsa, e intentar volver más a lo que éramos antes, medicina natural y alternativa. Si la mayoría de las personas fueran capaces de pensar racionalmente y decir, vale, tengo una crisis, tengo que identificar el problema. Esto me pone así, por esto y por esto. Pero es que esto me desbloquea. O sea, yo me he dado cuenta de que esto me pasa a raíz de, porque a veces tenemos trastornos o tenemos recuerdos enterrados, que la mente, por querer protegernos, no quiere recordarlos. Pero cuando tú empiezas a adentrarte en ti mismo, empiezas a ver todos estos recuerdos que son realmente los que te paran para que tú puedas seguir hacia adelante. Tus crisis vienen porque estás incómodo donde estás. Tú tienes una crisis mental porque estás cansado de ver lo mismo cada día. Tú tienes una crisis mental porque tu cuerpo, tu alma y tu espíritu te está diciendo que estás en el sitio equivocado, en el camino equivocado y con las personas equivocadas. Estás teniendo una crisis mental porque no has querido hacerle caso
a tu yo, a la intuición, al que te dijo en su momento no hagas esto porque sabes que te va a ir mal, pero tú has querido, has querido superar algo insuperable. Hay otras personas que sí, que tienen crisis mentales, pero vuelvo a repetir, estamos hablando en casos en el que no haya fallos neurológicos, en el que la cadena de ADN esté bien. Entonces, en vez de pensar por qué tienes una crisis mental, ¿por qué no se acerca más, por ejemplo, a Dios? ¿Por qué no se acerca más a la lectura? ¿Por qué no se acerca más al ejercicio? ¿Por qué no se acerca más a la esoterapia, por ejemplo? ¿Por qué no se acerca más a la reflexología o a la cocina si le gusta? Tenemos que aprender a hacer cosas nuevas en la vida. Tenemos que aprender a desprogramar nuestro cerebro y tenemos que aprender a entender que las crisis son normales y son necesarias para que nosotros podamos afrontar la vida, para que nosotros podamos experimentar. Pero recuerden que no es solamente la crisis, sino cómo gestionas esta crisis. Cómo gestionas, por ejemplo, la pérdida de un familiar, cómo gestionas el poder ver, pues no sé, a tu primo o a tu hermana o a tu padre, no sé, a quien sea, mejor que ti, dependiendo de lo que para ti sea mejor. Tienes que aprender a convivir contigo mismo y aprender a aceptar. Que esto lo digo en muchos de mis podcasts, hay que aprender a aceptar. Cuando más aceptamos lo que pasa, cuando más aceptamos las cosas de la vida, aceptamos quiénes somos, aceptamos que seguimos creciendo y madurando. ¿A quién pedir ayuda cuando tienes una crisis mental? Date cuenta de que eres como un océano. Dentro de ti hay un montón de especies. Pero los que más tienes que cuidar son las especies del pensamiento. Y poder darle la mejor comida, el mejor alimento y la mejor agua, para que crezcan. La crisis mental. Aquello con lo que nadie quiere lidiar, con lo que la gente hoy en día se idealiza la normalidad en tener una crisis mental. Se tiene que idealizar el cómo evitar tener una crisis mental. Se tiene que enseñar a cómo evitar querer caer en una depresión. El mundo necesita más leer. Sí, leer. Tener más cariño. Y no ponerse tantas reglas. Y sobre todo tantas etiquetas. Porque las crisis existenciales también existen por todas estas etiquetas que se te van poniendo conforme vas creciendo. Influye muchísimo tu sistema de creencias, donde has crecido, el pensamiento, la sociedad con la que hayas crecido. Pero sobre todo lo que más influye en una crisis mental es en cómo te hayan tratado tus padres y en cómo sobre todo tú percibas la vida. Que se han visto millones de familias donde no ha habido abusos, donde no ha habido nada. Y los hijos han tenido unas crisis existenciales importantes. En cambio se conocen otras familias donde ha habido de todo y los niños no tienen tanta crisis existencial. Es la fuerza de cada uno y con esto nacemos, no nos hacemos. Cuidémonos de estas crisis existenciales. Cuando no te apetezca hacer nada, fuérzate. Cuando no te apetezca salir de la cama, fuérzate. Y sobre todo hazte esta pregunta, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Qué tengo que aprender hoy? Recordad que el mundo es para todos nosotros y que todos nosotros estamos aquí haciendo nuestro papel por alguna razón. Jamás pienses que eres inútil o que tu papel no vale en la sociedad. Siempre y cuando te levantes cada mañana,
te enfoques en ti y tengas paz interior, serás una pieza muy valiosa para el mundo, más de lo que tú crees. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Espero que os haya gustado este podcast tanto como me ha gustado a mí. Si este es el caso y me escucháis desde YouTube, podríais darme un like. Si os gustaría escuchar más podcasts, podéis suscribiros a mi canal. Y muchas gracias a todos.